Saludos, te habla el doctor Peter Otero en esta hora, en esta noche, reflexionando mientras leía la palabra de Dios, venía a mí el Salmo 23. Y quiero invitarlo, ¿verdad? Todo el que pueda ver este video, que pueda leer el Salmo 23, porque quiero discutir de una manera breve, poder discutir unos aspectos importantes dentro de él, que siempre connotamos, siempre expresamos, siempre decimos. Muchas veces siempre lo leemos de una manera narrativa, como lo voy a estar leyendo, ¿verdad? En un momento, para que podamos ver luego unos aspectos importantes dentro del que tenemos que ver. Porque no es meramente leerlo, no es meramente literariamente verlo, sino es vivirlo. Vivirlo como su escritor, como David, que sabemos que David antes de él llegar a ser el rey de Israel, ese rey que tanto anhelaba a ese pueblo, el cual dio grandes glorias para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El único que podemos decir que en toda la Biblia se connota y dice la palabra de Dios que él era, su corazón era conforme al corazón de Dios. Así que voy a estar dando lectura en esta hora para que podamos, usted y yo allá a la distancia, el que vea este video, podamos hacer un estudio breve de lo que significa el Salmo 23 desde el versículo 1 al 6. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes pasto me hará descansar, reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado infundirá aliento. Aderezará mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente tu bondad y misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré para siempre. Es un salmo precioso, hermoso, que mucha gente lo podemos ver en todos los aspectos de los lugares que le damos connotación, en todas las tarjetitas de los funerales, en momentos de dolor, en momentos de tristeza. Pero nos hemos sentado a analizar qué quería decir David cuando escribía este salmo. Porque sabemos que hablando un poco, ¿verdad?, del aspecto histórico de los salmos, sabemos que David escribió básicamente la mitad o la mayoría de los 150 salmos que nos presenta la palabra de Dios. Sabemos que se subdivide en 5 formas, en 5 divisiones. Pero, ¿qué quería decir David? ¿Qué seguridad él tenía? Porque sabemos que para comprender este salmo tenemos que verlo desde la postura del pastor histórico, del pastor del Medio Oriente, para poder comprender cómo David presentaba sus argumentos válidos de lo que era la fortaleza, de lo que era el pastor de las ovejas, que era Dios, Jesucristo. Y que este salmo, aunque lo aplicaba David para el tiempo de Israel, podemos aplicarlo hoy día a cada creyente, el que vive en Cristo. Así yo invito a toda persona que se dé el momento de ver el video, que si no cree en Cristo, este es un momento ideal para creer en el Señor de los señores, en el pastor de pastores, Jesucristo. Ahora bien, cuando miramos el versículo 1, él habla de que es mi pastor y nada me faltará. Sabemos que el único pastor, la única persona que es solo Él, solo en Jesús, las únicas ovejas que van a reconocer es la verdadera voz de Jesús. Así cuando Cristo se presentó como la oveja y al mismo tiempo se presentó también como el gran pastor de su pueblo, porque Él fue resucitado entre los muertos para poder serlo. O sea,
Estamos hablando que ese versículo 1 habla de una gran promesa, habla de la obra del Calvario, de lo que ocurrió ese Isaías 54, Isaías 53, de ese protoevangelio que se presenta en el capítulo 3 de Génesis. Aleluya. Es lo que el Señor quiere hablar a través de este salmo, lo que David resaltaba de lo que era Dios en su vida, de lo que presentaba el Rey en su vida. No obstante, cuando seguimos en el versículo 2 dice, en lugares verdes pasto me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. Esto quiere decir algo más profundo aún todavía. Dice que al seguir cualquier otra voz le llevará a campos áridos. Que solamente la oveja, hermano, tú y yo, las ovejas reconocemos a nuestro pastor. Que caminemos en la dirección correcta. No vamos a ir a caminos áridos, porque hay una gran promesa que nuestro pastor nos llevará a verdes pastos, a lugares a donde habrá reposo. Aleluya. Pero sin embargo habla claro que no solamente Salvador, no se queda solamente en lo que es la perspectiva de Salvador, sino que no es una jerarquía religiosa, mucho menos algo tampoco de reglas o normas que son lo que muchas veces hoy día se presenta, sino que más bien es el Salvador, y que solo en el Señor, solo en el pastor de pastores podemos seguirle, podemos encontrar, podemos ver al mismo tiempo una buenaventuranza, una bonanza especial en la vida. Porque en el versículo 3, siguiendo la misma concordancia, que dice, confortará mi alma. Así que cuando las ovejas son heridas, las ovejas son heridas, ¿verdad? Porque hablamos del pastor de las ovejas, son heridas buscando hierba. El pastor va y que las vierte en aceite. Cuando miramos el pastor allá en el oriente, ese pastor se preocupa por sus ovejas, por su rebaño. Y es tanto así que cuando esta oveja se herida, el pastor va, le unta un ungüento, la sana, la venda su herida. Y cuando seguimos connotando el siguiente versículo, ¿qué nos dice? Y me guiaré por sendas de justicia por amor de su nombre. Es algo muy importante. Este versículo 3 podemos decir que es el versículo clave de Salmo 23. Mi pensar y mi análisis muchas veces me lleva a pensar que muchas ovejas todavía no han entendido lo que es seguir la senda de la justicia por amor de su nombre. Porque cuando el texto nos presenta ese aspecto, va mucho más allá. Mucho más allá de que cuando las ovejas en el redil se esparcen, se salen, mirando la postura biográfica, demográfica del concepto del oriente. Porque recuerda, hermano, que este texto no fue diseñado ni para ti ni para mí. Esto fue un texto que se desarrolló en un ambiente, en una topografía totalmente diferente. Pero al aplicarse hoy día, al aplicarse a Jesucristo, hoy día tiene una vigencia importante. Porque cuando David decía, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ahí es donde aplica que a veces las ovejas se salían del redil y se delineaban varias veces, y cada vez el pastor iba y las recobraba. Miramos esa postura, esa obra del pastor. El pastor cada vez que se delineaba iba en busca de esa oveja y la llevaba al redil. Pero si la oveja en el Medio Oriente al pastor de pastores se le salía varias veces constante, el pastor con su cayado le rompía una pata y no simplemente le rompía la pata, sino que luego cargaba su oveja, sino que no obstante, no simplemente cargarla, sino que la sanaba, la cargaba y la llevaba al hombro cerca de su corazón, para que esa oveja creara una memoria de ese golpe y se mantuviera cerca, latente, a su pastor, que conociera a su pastor. Pero hoy día todavía hay muchas veces que el corazón del Señor está cerca. Él nos quiere cargar hasta que sanar cada herida en nuestras vidas.
O sea, que también David estaba resaltando y diciendo que cuando Jehová era su pastor, así como Jesucristo también es nuestro pastor, cuando se refiere el texto a la senda de justicia por amor de su nombre, es que Dios, por amor a su nombre, Jesucristo, muchas veces también nos va a llevar a la corrección, nos va a llevar a modificar conductas de una manera sabia, de una manera prudente, para que no nos perdamos, sino que lleguemos a la vida eterna. Y no obstante, siguiendo de la misma manera, como vamos explicando, ¿verdad? Esta breve explicación o detalle o exégesis del Salmo 23, miramos el versículo 4 y ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, que si la oveja conoce la voz, obedece la voz del pastor, no tiene por qué temer, porque su pastor lo cuidará. Mi pastor, tu pastor, nos va a cuidar. Amado hermano, es algo hermoso, algo que estremece el espíritu, que derrama la presencia en nuestros corazones de una manera hermosa. Aleluya. Pero cuando miramos más adelante, que seguimos desarrollando este versículo 4, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. O sea, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiere decir que hasta en el momento que el Señor nos corrija, nos infundirá aliento a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro corazón. Que cuando estemos afligidos, cuando el Señor nos corrija, no te enojes, amado hermano, sino que gózate, porque lo que va a venir luego es sobreabundancia. El Señor, recuerda que el Señor conoce tus pensamientos, mis pensamientos, lo que tú y yo queremos, y nos quiere llevar hacia que podamos llegar a la vida eterna. Aleluya. Porque vivir solamente pensando, mirando los textos de una manera literaria, es una semejanza, es un clamor del pastor de pastores. Pero podemos connotar que esto es algo más de no que solamente sea el pastor de los pastores, sino que mi pastor me guiará, me infundirá, que en mis peleas, la oposición, cuando miramos el texto, cuando el pastor cuida a sus ovejas. Aleluya. Por eso es que el Señor David deja ver claro en su posición, en su conocimiento histórico, ya que él había sido pastor, que su lealtad de las ovejas hacia él era una lealtad incalculable, una lealtad a su máxima expresión. Aunque muchas veces había que darle su toque, pero después, luego que eran sanas, se mantenían reconociendo la voz del dador, del pastor de pastores. Aleluya. Y seguimos así mismo, porque el Señor, ¿qué nos quiere decir? Que así como Pablo le dijo a primera de Timoteo a Timoteo, que debemos de pelear la buena batalla de la fe. Vivir el don de la fe, como habla Pablo en sus epístolas. Sabemos que no solamente se compone la vida cristiana de los dones carismáticos, solamente de una vivencia como habla en Primera de Corintios, sino que en otras de sus epístolas él habla de algo más, de una supremacía más como creyente, de vivir en una fe, en algo profundo, una fe en lo que nadie puede entender, en que solamente tú y yo lo podemos entender viviendo a través de la palabra profética de Dios, viviendo a través de lo que Dios ha revelado a su pueblo, a través de las escrituras. Aleluya. Porque recuerda, hermano, que en su palabra dice que aún así venga un ángel y hace distorsión de la palabra de Dios, considerarlo anatema. O sea, mucho cuidado donde tú prestas tu oído, mucho cuidado, oveja, a qué tú le prestas la atención, porque la verdadera oveja, la oveja que obedece al pastor de pastores, conoce verdaderamente la voz del pastor de los pastores.
y no presta atención, no hace caso, ni siquiera ni presta mínima atención a esa llamada, sino que presta atención a la voz de Dios, a la voz de los pastores. Y así mismo seguimos connotando para ir terminando esta breve explicación exegética de lo que es el Salmo 23, el Salmo del pastor, el Salmo de Jesucristo, de la grande bendición, de la grande revelación que el Señor nos da a través de este Salmo para vivir en la fe. Así podemos ver que también dice en versículo 5, enderezará mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esto significa más allá que nada que el Señor no puede tocar en esta mesa. O sea, que el enemigo no va a poder tocarme cuando yo esté en la mesa del Señor, cuando yo esté rebosando en ese caminar del Señor. Es tanto así que luego el mismo texto dice, y ungiste mi cabeza con aceite. Y esto lo podemos ver como un tipo del Espíritu Santo. Cuando habla en este salmo del Espíritu Santo, habla luego también que mi copa estará rebosando de una manera retórica que se va a referir a la abundancia espiritual que el Señor puede manifestar en tu vida y en mi vida cuando realmente yo vivo mi corazón en una dirección, yo vivo mi espíritu en una dirección de la voz del Rey de Reyes en Jesucristo y no en una voz distorsionada en argumentos humanos, porque podemos connotar y hablar que no hay muchas voces bonitas, pero este salmo es algo hermoso, porque quien habla sobre él fue un humano igual que tú y yo, imperfecto, pero que logró comprender la vivencia y la dependencia, amado hermano, del pastor de pastores. Es tanto que logró comprender la dependencia del pastor de pastores, que luego dice el versículo 6 para cerrar con esta breve explicación. Ciertamente tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bondad que nos dice, nos las da el pastor y las aguas de rebozo. Y la misericordia nos rescata cuando neciamente nos salimos de la senda de justicia, que es la palabra de Dios, que es la vivencia en la dependencia de Jesucristo. Amén. Y en la casa del Señor moraré para siempre. O sea, contar que el Señor sea nuestro pastor, podemos contar con todo esto, que todos los días de nuestra vida van a estar el Señor, nuestra misericordia, el poder, el conocer, la bendición en las circunstancias, en los momentos difíciles, estará el pastor de pastores. Que el Señor me les bendiga. Amén.